siempre vamos a grabar esta presentación. Voy a pedirles que quienes exponen habiliten su cámara. Muchas gracias. Y la presentación es toda suya. A partir de este momento es toda suya el auditorio. Bienvenidos. ¿Pueden decirme si se ve bien? Si ven la pantalla y todo eso. Sí, Juan Daniel. Muy bien, ahorita voy a contar. Muy buenos días. A mí me toca hablar sobre el comienzo de las matemáticas modernas, que estas abarcan del 1637 a 1687. Comenzamos con Gottfried Leibniz, que en ese entonces era un joven de 21 años, bibliotecario y político alemán. En uno de sus viajes, Leibniz va a Francia y conoce a muchos hombres de cálculo franceses e ingleses con los que intercambia ideas. Contacta con el matemático holandés Christian Huygens, creo que es pronuncia así, y al ver que Leibniz tiene un como, coeficiente alto, decide educarlo matemáticamente. Leibniz, ya al saber un poco más sobre el cálculo y todo eso, por su carácter ambicioso, decide retar o derrotar más bien a René Descartes en su propio terreno. Pero Leibniz fracasa porque utiliza un problema geométrico trivial y poco interesante. Entonces, en la lógica matemática que preconizó Leibniz y que empezó a crear, ayudó como que a crear la obra matemática y todo lo de la matemática, si no estoy mal. Entonces, aquí es donde aparece Isaac Newton, que intentó también como que, no, perdón, Leibniz tenía una notación como que superior a la de Newton, y se dice que desde el punto de vista matemático, Leibniz tenía como que más coeficiente intelectual que, o mejor, ¿cómo sería? Mejor comprensión por las matemáticas que Newton. Aquí es donde aparece la versión newtoniana del cálculo. En este caso veremos a Isaac Newton con su primer cálculo, que fue una abstracción fundada por las ideas del movimiento. Él se imaginaba como una curva trazada por el movimiento, a la cual llamó momento infinitamente corto. Esa trayectoria describía el punto de un tiempo pequeño y ese momento era la fluxión. Dice que Newton, al como que fracasar, volvió a abordar la continuidad y la traslada a la continuidad central a un movimiento continuo. Newton considera que las cantidades matemáticas con un movimiento descrito le podrían ayudar, y dice que a pesar que abandonara las cantidades pequeñas, nunca las pudo evitar del todo. Inició una teoría de límites y continuidad. Aquí es donde llega la versión de Leibniz, que él, pisando ya un terreno más firme, introdujo la notación esta de la derecha, creo que es la derecha, y este símbolo de la izquierda que significa como suma. Y junto con Newton, al saber los dos ya más del tema, crearon más fórmulas elementales para el cálculo. El origen de la aritmética moderna. Este de aquí es Pierre de Fermat. Fue uno de los mayores aportadores de la aritmética. Se dice que
inició con grandes rasgos en la aritmética y que dejó algo que se llama el último teorema de Fermat, que creo que si no estoy mal, no sabe nadie cómo es o no lo ha podido resolver nadie. Y dice que esta amplia división de la aritmética se diferencia por su falta de métodos generales. Por ejemplo, en álgebra existen teorías de resolución en ecuaciones algebraicas con una incógnita, mientras que en aritmética el problema corresponde más sencillo, es el de la resolución en términos y con sus coeficientes enteros. Perdón. Muchos de los descubrimientos de Fermat quedaron registrados en sus libros. Algunos de sus teoremas los propuso en forma de problemas como desafío a los matemáticos ingleses. El método general de Fermat, la sucesión infinita, es muy ingeniosa, pero tiene la desventaja de ser difícil de aplicar. Muchas gracias. Muy bien, el glosario, Juan Daniel. Así, las únicas dos palabras que no entendí fueron succión, que hace referencia a un depósito de tipo patológico de un fluido o secreción en el organismo de los seres vivos, y preconizar, que es proponer, recomendar o apoyar un procedimiento o una medida por considerarlo bueno o adecuado para un determinado fin. Muy bien. Vino Pablo Andrés, y si no, continuamos con Helen María Andrino. Adelante. Muy bien. Buena exposición. Vamos, Helen María. Voy. Y aperturamos cámara, por favor, así la podemos conocer. Gracias. Solo que Juan Daniel no ha dejado de presentar. Muy bien. Ay. Bueno, buenos días, ingenieros y compañeros presentes. Yo les voy a hablar sobre las ampliaciones del concepto número. Se produjo hace 4 siglos los sistemas numéricos de análisis algebraico, físico, matemático y aritmético superior que surgieron en el siglo XX. Los 4 periodos críticos. Dice que las matemáticas hicieron 3 adquisiciones: los números complejos del álgebra, el análisis de números ordinarios y los complejos. Los números hipercomplejos, la geometría y la física. Los periodos más radicales se produjeron en 1800, donde hubo una abstracción general creciente, donde dice que ni siquiera los matemáticos se hubieran calificado como matemáticos. En 1830 a 1840, los algebraicos ingleses reconocieron el carácter abstracto y la forma de la álgebra elemental. De 1870 a 1880 se abordó el sistema de números reales a fines del siglo XIV. Se aritmetizó el análisis y se inició el movimiento crítico. Del primer periodo se abordó el sistema de números reales y a fines del siglo XIV se aritmetizó el análisis. Bueno, del tercer periodo al cuarto pasó en 1897, donde se desarrolló la lógica matemática y el concepto número. La aventura pitagórica. Estas exigían el invento de fracciones corrientes de números negativos, operaciones algebraicas, racionales de potencia, imaginarios y complejos. En 1820, las matemáticas interpretaron cada vez menos el análisis no crítico y produjo resultados precisos
en el cielo con la cónica celeste de Leibniz. A principios del siglo XX afectó la matemática inducida por la aceptación nada crítica del formulismo de ampliaciones sucesivas del sistema número y la generalización hacia 1880, donde los enteros racionales y su descomposición única de factor se introdujo en los enteros algebraicos. La ampliación por inversión y formalismo. Los antiguos conocían todas las operaciones elementales como operaciones inversas de multiplicación, fuente de ampliación en números naturales. En 1840 las ecuaciones fueron frente de ampliación del número natural. La regla de los signos se anunció en el siglo IX, donde Al-Khwarizmi no hizo ningún progreso en la raíz positiva y negativa. ¿Qué manda? Repita lo de la ley de los signos, por favor, más despacito y más fuerte. Perdón. La regla de los signos se anunció en el siglo IX, donde Al-Khwarizmi no hizo ningún progreso de la raíz positiva y negativa de una ecuación de segundo plano. Ay, me perdí. En 1840 dice que los permítanme, se me fue. Entrando en pánico. Bueno, me voy a pasar al otro tema porque se me fue. Si me acuerdo, regreso, ¿sí? Ay, ¿qué pasó? Espérenme. Debes darle presentar toda tu pantalla porque se borró, por favor. Se cerró. Kelly, María José. Bueno, vean entonces que desde el siglo IX se hizo la ley de signos y ahí aparecen las aventuras pitagóricas, que es Pitágoras, el teorema famoso del que nosotros hemos echado mano. Entonces, todos estos matemáticos han trabajado tanto, han investigado, ven cómo es importante y cómo se hacen sus alianzas entre los matemáticos para que nosotros ahora solo utilicemos las fórmulas sin saber de dónde viene todo eso. Adelante, Helen. Perdón, se me fue. Presenta toda la pantalla.
Dele escape. No me quiere dejar presentar la pantalla. Dele escape. Lo que pasa es que está marcando un texto, por eso es que no lo dejaba. Dele escape. Bueno. Voy a intentar otra vez. Sí, dele escape para salirse de ese texto y entonces ya sobre la diapositiva. Ahora en modo presentación y adelante. Sí, ¿verdad? Posiciones en la diapositiva y continúa de diapositiva en diapositiva si no puede. Ahí. Vaya dándole manualmente. La flechita nada más. Adelante. Bueno, les decía, perdón, en 1820 y 1830 los matemáticos interpretaban cada vez menos el análisis metrístico y produjo resultados precisos en el cielo cónico celeste de Leipzig. Dice que a principios del siglo XX afectó todas las matemáticas inducidas por la aceptación nada crítica del formalismo y ampliaciones inducidas por la aceptación no crítica. La generalización hacia 1800, donde los enteros racionales y su descomposición se introdujo en números enteros algebraicos. La regla de los signos se menciona en el siglo IX, donde Al-Khwarizmi no hizo ningún progreso en la raíz positivo y negativo de una ecuación de segundo plano. El primer periodo se asocia con el comienzo de la aritmética moderna y Perdón la interrupción, pero oigan que aquí con estas personas solo mencionen los nombres porque ellos son los que hablaron de la raíz positiva y negativa en una ecuación cuadrática, que es lo que vamos a ver más adelante. Continuamos, por favor, gracias. Ok. En el siglo III después de Cristo, Diofanto encontró la solución de una ecuación lineal, la cual rechazó por absurda. En el siglo XVII, Braham Gupta, que es este de aquí, anunció la regla de los signos de multiplicación y desechó la raíz negativa. Fibonacci, que es este de aquí, en el siglo XIII rechazó la raíz negativa, pero dio un paso adelante en la interpretación del número negativo. Y Bombelli en 1572 demostró las reglas de adición. Hood en 1128 a 1904 usó una letra para designar un número positivo. Por favor, En alguien 1545 Cardano consideraba los números imaginarios como ficticios, pero los utilizaba en... Silencita María José, un momento, por favor. ¿Alguien puede decirle a Alejandro Mota que entre con el correo institucional para poder entrar a la sesión, por favor? Gracias, disculpe la interrupción. ¿Sigo o...? Sí, por favor, adelante, Helen. Era porque solo pueden entrar con el correo institucional. Gracias. En 1545 les los imaginarios como ficticios los utilizaban en la descomposición de más o menos la raíz cuadrada
solución de Cardano. Dice que Gauss eligió como tesis. Se convenció de que había una forma. Y en 1825 confesó que la metafísica de la raíz en cuanto negativa decía que un número negativo no tenía raíz cuadrada. En 1831, Hamilton comunica el método de la metafísica en la Real Academia, desterrando por completo la intuición geométrica al definir son reales. Es la detención tan abrupta de experimentar los pitagóricos con los irracionales abolió prácticamente la medida de matemáticas ortodoxas griegas, cesando la investigación de números independientes. Y al complicarse, se vio que la geometría era aritmética por los números reales que estaban en coordenadas en el plano, adoptando así el programa pitagórico para la geometría. En 1900 todo ese progreso se aceptaba ya que fue sentencia inapelable porque no tenía justificación geométrica. Aquí puse que los diagramas de hacia las matemáticas precartesianas y Gauss intentó los números en binarios, pero decidió después que ese era un error. Hacia la estructura matemática. En 1801 y 1830 se indicó la concepción general de la estructura matemática, revelando horizontes insospechados en su totalidad. La abstracción y la época reciente dice que las matemáticas eran un todo. La metodología de la generalización y abstracción culminó en el siglo XX. Se desarrolló con importancia significativa para ampliar su concepto. Dice que Gauss proporcionó una solución donde P y Q son uno de los primos para que por lo menos la ecuación tenga una solución. Vectorial plano a un espacio de más dimensiones fue uno de los orígenes de los sistemas de números hipercomplejos. La perspectiva se reconoció explícitamente como revolución aritmética y de álgebra comparable con la geometría euclidiana. En 1845 se consideró indispensable para la resistencia del razonamiento simbólico. Helen, ¿puedo pedirle un favor? Si gusta, apague su cámara, tal vez así le escuchamos mejor. Por favor. Cierre su cámara, así podemos escucharle mejor. Cierre su cámara, tal vez así le escuchamos mejor. Y hable un poquito más fuerte y más despacio, por favor, adelante. Bueno, ahí me avisan.
Helen María José Andrino, ¿qué pasó? Solo apague su cámara para que escuchemos su voz. Tal vez así logramos escucharlo mejor. Adelante. Conexión. Voy a volver a presentar. Sí. ¿Sí lo ven? Sí. Voy a ver si puedo presentar. Ahora sí lo voy a hacer. Pero... del supernaturalismo. Se refleja de 3 aforismos. El primero expresa la veneración griega por la geométrica sintética, la adoración que se sentía a principios del siglo XIX por la aritmética y el análisis. Y número 3, la admisión final de las matemáticas. La congruencia. Según Gauss, 2 números enteros son racionales y congruentes. Esto quiere decir que el residuo se divide entre m, sí y solo si A y B dejan el mismo residuo entre m. La teoría de la congruencia aritmética que desarrolló Gauss y sus sucesoras pertenecen a la aritmética. Demostró también ser la clasificación más fructífera de los números racionales y número finito de clases. Un periodo de transición. En 1811 y 1832, Galois y Abel señalan el comienzo de abordar terrenos especiales sobre teorías abstractas y amplias para compararlas con el álgebra de Gauss. Demostró que sí y solo si el polígono tiene n lados en que n es uno entre la siguiente forma. Terminó su investigación de la ecuación algebraica con la ecuación dinámica. La liberación del álgebra. Hamilton a sus 13 años conocía los clásicos en lenguas y refracción de teoría de sistemas de rayos ópticos. A los 38 él extendió el álgebra de vectores y rotación en 3 dimensiones. Weismann a los 27 era erudito filósofo. Siguió esforzándose para reconocer su teoría porque contenía detalles y hacia la estructura matemática. Que consiste en objetos matemáticos de cierta manera que se ejecutaron facilitando su estudio o visualización. Peirce en 1870 afirmó que las matemáticas son la ciencia donde obtiene conclusiones necesarias. También señaló que todas las relaciones son cualitativas o cuantitativas. Y las cualitativas son las que expresan características o calidades y las cuantitativas son las que expresan por medio de números y pueden realizar operaciones o contar. Y aquí está mi glosario. Solicitar es promover o favorecer algo que implica generalmente agitación u oposición. Consumado es la conveniencia, coherencia o relación lógica que se establece entre distintas cosas. Congruente, que está demostrado y acreditado por la experiencia. Ortodoxo significa que sigue fielmente a los principios de una doctrina o que cumple unas normas o prácticas tradicionales generalizadas y aceptadas por la mayoría como las más adecuadas en un determinado ámbito. Profílico, producir algo, un efecto o resultado o ser el origen o la razón de que una cosa ocurra.
engendrar, que tiene facilidad de engendrar o reproducirse abundante y rápidamente, abrupto, que tiene pendientes muy pronunciadas o fuertes desniveles, que es áspero, rudo, sin educación e inesperado, inteligible, que puede ser comprendido o entendido, y aforismo, que es frase o sentencia breve y doctrinal que se propone como regla en alguna ciencia o arte. Y eso es todo. Muchas gracias por su atención. Muy bien, Helen, gracias a usted. Yo vi que ya entró Pablo Andrés, entonces le vamos a dar la oportunidad para que exponga, por favor, Pablo Andrés. Adelante. Bienvenido. Ahorita empiezo a presentar. Sí, ahí les recuerdo que debe habilitar la cámara al principio para que podamos escucharlo. Alessandro Mota, y a todos, por favor, solo pueden ingresar a las reuniones con el correo institucional. Ya no vamos a permitir que ingrese nadie si no está con el correo institucional. ¿De acuerdo? Gracias. Adelante, Pablo Andrés. Un momento. Muy bien. ¿Qué es ese ruidito, Helen? Ay, no sé, no hay ningún ruido aquí. Yo voy a apagar mi micrófono, lo siento. Por favor. ¿Ya se logra ver ahí? Sí, adelante. Bien, buenos días, ingeniera y estimados compañeros. Les vengo a presentar el comienzo de las matemáticas modernas. Solo Pero Pablo quiero- Andrés, habilitemos la cámara para que veamos al expositor, por favor. Gracias. Ahorita voy. No sé si me logra ver ahí. ¿Sí? ¿Puedo seguir? Ok, pero quisiera abrir esa presentación con una pregunta. ¿Qué fue la matemática moderna? Más que todo, este movimiento fue un cambio breve y dramático en la forma en la que se enseñaban las matemáticas en esos tiempos. Este paso fue efectuado en la década de 1960, aproximadamente, en las escuelas primarias de Estados Unidos y en una escala mucho menor en lo que fue en los países europeos. Su origen. A mediados del siglo XX, algunos matemáticos señalaron que las dificultades del aprendizaje eran problema de cómo efectuaban las matemáticas tradicionales en esos tiempos. Esto provocaba que los alumnos más que todo se confundieran y no estructuraran bien lo que deberían de ser las matemáticas, ya que la estructura en sí de la matemática de esos tiempos era algo tradicional, muy monótono, pensaban ellos. Aquí pueden ver lo que he puesto del impulso de la reforma del Congreso de Roymond en Francia en 1959. Esto impulsó una reforma la cual se llamaba Abajo de Euclides. Esto dio inicio a una reforma que se propuso a reconstruir las matemáticas de enseñanza básica y secundaria desde un punto de vista global, perdón. También con la ayuda de Nicolás Borbach y su aspiración a poder construir la matemática de una manera mucho más consistente y de una forma más interesante, ya que no solo fue Nicolás Borbach, sino que fue uno de los que fundaron este método en la Reforma de Francia.
ya que en 1935 comenzó una empresa de libros con el título Elementos de la Matemática. El objetivo era ofrecer la matemática, en la que Nicolás Bourbaki, perdón, fue uno de los muchos que ayudaron en ese entonces. Estas son algunas de las características de la matemática moderna, la que son definiciones del exceso de las formalidades, conceptos que presentan la forma más general posible, separando los contextos que le dan sentido, el desarrollo de la geometría axiomática, introducir la matemática lo antes posible a los alumnos y presentando como terminada y organizada deductivamente. Esto a mí me llamó más la atención la característica, la penúltima característica, ya que introducir la matemática lo antes posible a los alumnos. Esto me parece muy bien, ya que las matemáticas son fundamentales en la vida. No lo digo porque tal vez yo sea el mejor en las matemáticas, sino porque es fundamental, ya sea para lo que estés haciendo en tu día a día o no, si es para tu trabajo, sino que el introducir eso me parece algo muy bien que ellos pensaron y así lo introdujeron en eso. Los matemáticos importantes de ese siglo, más que todo algunos que apoyaron la Reforma de Francia, fueron Roy George Douglas Allen, Leonard Adleman, Kenneth Apple, Noga Allen y anteriormente ya mencionado Nicolás Bourbaki. Estos podrían ser los 5 progresos principales de la matemática moderna. En primero podría estar la geometría analítica de Fermat de 1629 y Descartes 1637. Esto se podría decir que estudia el análisis de las figuras geométricas a partir de un sistema de coordenadas y empleando métodos de álgebra y análisis matemático. Muy bien, Pablo Andrés, ¿y su glosario? Bueno, entonces no se preocupe, completamos con el glosario y después ya Sí, solo todos los sabía que algo me estaba... Muy bien. Muchísimas gracias, disculpe, es que sabía que algo se me había ido. No se preocupe, pero lo agregamos y todos los expositores, después de que ya han puesto el glosario y ya tienen su presentación, la subimos a la carpeta del conversatorio, por favor, y el link lo colocamos en el foro. Muy bien, jóvenes, yo sé que esto es historia y muchos términos de los que están hablando ustedes no tienen idea de qué se trata, pero lo que me llama la atención y lo que quiero que escuchen es, por ejemplo, cuando mencionaba las aventuras pitagóricas, porque nosotros vamos a ver el teorema de Pitágoras, y cuando habla de precálculo y cálculo, Leibniz, Newton, eso lo van a ver ustedes en matemática 2 y 3, no, en matemática 2. Entonces, cuando vayan ahí, ya van a entender muchos elementos de los que ahora se están hablando. Entonces, agradezco la presentación de los jóvenes y con esto terminamos la presentación del foro